Bueno, el centro de salud se inició desde el centro, desde el Colegio de Misericordia del centro, con un grupo de señoras que lo primero que se les ocurrió poner un centro de salud para este barrio. Después fue un grupo de señoras que venían todos los sábados a limpiar incluso el centro, y lo primero que pusieron fue clínica, odontología, y después, con la ayuda de un ingeniero, que fue el ingeniero Infante, construyeron el edificio, que es donde ahora funciona la parroquia, y el lugar donde funciona la parroquia era la sala de espera. El cardenal Cayano, en la década del 50, a cada comunidad religiosa de Rosario le asignó un barrio. Y a nosotros la Misericordia nos asignó el barrio Godoy. Y veníamos a trabajar los domingos debajo de los árboles, porque la verdadera esa no existía lo que es el barrio Godoy hoy. Y respondiendo a todo el colegio nuestro del centro, que ahí en Boulevard Oroño y San Luis, se interesó muchísimo en el barrio. Y entonces empezaron a pensar cómo colaborar, y lo primero que se les ocurrió es poner un centro de salud, que era absolutamente necesario. Claro, el centro de salud, por lo menos desde que yo lo conozco, estaba en la esquina. O sea, en la esquina hay una especie de un terrenito chiquito donde había primero una prefabricada solamente, y después se hizo una construcción al lado, que es la que te digo que igualmente era muy chica. Pero sobre Rivarola, casi esquina Ferrarotti. Sí, donde estaba el tanque fue la primera parte. En principio el dispensario era más chico, y después le pusieron esta parte de adelante y las dos casillitas. Después hicieron la sala ahí adelante y después pusieron las casillitas estas, como más consultorios. Bueno, yo soy Alberto Bertero, soy médico gastroenterólogo. Comencé a trabajar como médico generalista cuando me gradué en el Centro Asistencial Rosselló, por una convocatoria que fue hecha en forma informal a partir de un conocimiento que había entre la comisión de señoras que mantenían ese centro de salud y con conocimiento familiar me convocaron para ejercer ese puesto de médico, y para mí fue una experiencia enriquecedora porque fui formado en salud en la parte del centro de Rosario, salir a los barrios. A mí me significó el conocimiento de las realidades diferentes que había, me significó el aprendizaje de determinadas necesidades que había, como por ejemplo poder hacerme yo de los propios medicamentos a través de muestras gratis y conseguir en los laboratorios que me llevaran elementos, porque en ese entonces no era como ahora, que existía una medicación municipal que entregaban. En ese momento lo que había era porque se juntaba o se podía acceder a través de donaciones o alguien que entregara medicamentos. Y eso entonces hacía que uno aprendiese también, cuando tenía que recetar, el costo de los medicamentos, que uno en otra situación social no lo tiene muy en cuenta. Entonces, si yo tenía que recetar un medicamento, tenía que aprender cuál era el más barato de tal antibiótico, o de tal antiespasmódico, o tal antiinflamatorio o analgésico. Entonces hablamos y el capitán fue muy gentil de brindarnos un médico que siguió siendo el médico que venía cuando estaba el grupo de damas de la Misericordia. Después la odontóloga, que era Miriam justamente también, que siguió trabajando, una enfermera y una pediatra realmente, y bueno, Pituca, que era nuestra colaboradora de la iglesia, de la parroquia, no era parroquia, era una vicaría, así que luchadora, incansable. Y lo lindo que después se hizo un pequeño local, que lo hizo el grupo de damas de la Misericordia, realmente con mucha gentileza,
Y después se quiso cerrar ese centro asistencial, pero cuando se vio la actividad que tenía, entonces se aprobó y hoy tiene un servicio realmente maravilloso a la comunidad de Barrio Godoy. Yo empecé recién recibida, había una vinculación de mis padres, que eran de la Sociedad de Padres, mi hermana iba a esa escuela, Misericordia. Entonces me pidieron que, bueno, que yo tenía el perfil para ir al centro de salud, que había una doctora que ya se iba. Bueno, yo dije, a regañadientes, dije, bueno, dale. Iba también a hacer concurrencia al Hospital Alberdi, o sea, tenía otras cosas, pero lo tomé como algo, a ver, vamos a hacerlo. Y bueno, y yo creo que sin saberlo en ese momento, desde los primeros días me enamoré de algo diferente, de algo que no era la facultad, de una realidad distinta, de la importancia de hacer vínculos. Al secretario de Salud Pública le llega un pedido de una persona que estaba a cargo de la vicaría, en el cual existía ya en forma rutinaria y con gran cariño una salita o un dispensario que era atendido por médicos y por odontólogos que recibían una remuneración que era otorgada por la Comisión de Damas del Colegio Misericordias. Bueno, lo que más me sorprendió es lo que dije hace un momento. Primero, la necesidad de asistencia que tenía la gente. Muchas veces el agradecimiento y la generosidad del grupo profesional y del grupo que atendía al centro asistencial, que eran tanto las señoras de la comisión de acá de damas del Colegio Misericordia, como la gente que iba a la vicaría a hacer tarea asistencial, como la señora que limpiaba, que a su vez se encargaban de las ferias y de las cosas que hacían en la vicaría para juntar dinero. En 1974, es decir, la salita ya tenía 10 años, en el 74 me incorporo a pedido de este sacerdote y el director en esa época del Hospital de Niños Víctor J. Vilela me invita a visitar el barrio que yo, por supuesto, ya conocía y aceptó el traslado, tomando este traslado como una salida del hospital hacia los barrios, cosa que con el pasar del tiempo es lo que vemos en la realidad, o en la actualidad, mejor dicho, que es que el profesional se acerque al barrio. Y mira, yo entré en el año 80 y obviamente no existían las emergencias, lo único que teníamos en la escuela era agua oxigenada, gasas, o sea, como para los primeros auxilios, así que íbamos mucho. Yo me acuerdo que como estaba a la mañana teníamos siempre abierto el centro de salud. A la tarde había días que estaban y días que no, pero a la mañana teníamos la ventaja que cualquier cosa que algún chico se nos lastimaba o se golpeaba, lo llevábamos hasta allá y teníamos que salir nosotros a acompañar a los chicos, llevarlos al dispensario y ahí nos atendían con buena voluntad. También nos sirvió mucho porque por las campañas de vacunación se podía hablar con los padres y los llevaban en la alimentación, darles consejos. También se trabajó mucho con el centro de salud la parte de odontología. La doctora Miriam hizo campaña con nuestros alumnos, venían a darles el flúor, hicieron obritas de teatro, es decir, socializaron todo lo que ellos hacían en el dispensario, lo socializaron en la escuela para que las mamás tomaran conciencia de la necesidad que tiene la visita
al centro de salud y a la odontología. En los grados en que los chicos les tocaban vacunas nuevas, además de hacer los controles como se siguen haciendo siempre, que traigan todas las vacunas completas, teníamos que completar una planilla donde estaban los datos de los chicos y qué vacunas les faltaban, cosa de que después desde el dispensario se comunicaban con ellos y los vacunaban. Tratábamos también nosotros de hacer de intermediarios como para que fueran y así recibieran las vacunas, porque no estaban concientizados en que tenían que vacunarlos. Un vínculo paciente-odontólogo donde lo importante era conseguir salud y conservarla y contagiarla a la familia, pero era responsabilidad de los dos. Bueno, otra de las interactuaciones con las instituciones del barrio eran, por ejemplo, recorrer el centro de salud. Una seño con los chicos venía y mostrábamos los consultorios, qué pasaba en cada uno. Muchos decían, yo vengo, yo te conozco, seño. Fue fundamental el vínculo construido desde ese entonces. Bueno, el centro de salud yo empecé porque yo participaba de la comunidad de la iglesia, ¿no? Daba catecismo, estaba el padre Eduardo, que fue el que mal propulsó para hacer el centro de salud, que llamaron, la municipalidad colaboró en los profesionales. En vez yo quedaba para la limpieza, el mantenimiento de todo, porque era como maestranza, me decían a mí. Y las hermanas, yo con las hermanas de la Misericordia trabajé, y ellas fueron las que me dieron el puesto, porque yo lo hacía por amor a Dios, como limpiaba la iglesia, como era el catecismo, todo. Y llegó un momento que lo agrandaron porque era muy chiquito, lo ampliaron más. Entonces las hermanas ahí me llamaron, y bueno, Pituca dice, este va a ser tu puesto, decía. Como si fuera tu casa, nadie te va a decir que limpié un vidrio o cambié una cortina, porque lo vas a hacer todo vos sola. Y así fue, estuve 23 años hasta que me jubilé con ellos. Del primer equipo, incluso de cuando yo llegué, teníamos al grupo de señoras que mantenían ediliciamente, con insumos, el centro de salud. La señora de Traverso, por ejemplo, que era la presidenta de la comisión, ella tenía a su sobrino como médico nuestro, al doctor Ruiz. Después teníamos odontóloga, la doctora Ravicini, que estuvo un poquito, cuando yo llegué, ella me trajo acá para que conociera. Después se fue enseguida, estuvo muy poquito tiempo después. Y han pasado por aquí la doctora Norma Scampini, pediatra, que ya estuvo mucho tiempo con nosotros, el doctor Alberto Bertero, Irma Córdoba, nuestra enfermera por muchos años también. Roberto es una persona entrañable, que nos queda el recuerdo, nos dejó hace poquito, y él estaba atento también a nuestras necesidades, más este último tiempo, donde dedicó, yo creo que su tiempo casi a full a nosotros. Estaba atento a nuestros cumpleaños, a nuestros momentos duros, a nuestros momentos lindos. Compartió mucho con nosotros. O sea que el transcurso de él en el centro de salud viene de hace mucho tiempo. Hay personajes entrañables como él, como Pituca. Tenemos algunas imágenes que son recuerdos, no desde el principio, pero sí desde un cierto tiempo, donde bueno, ya registrábamos cosas que hacíamos en común. Por ejemplo, para la época de Navidad, con todos los chicos y las mamás, en la sala de espera, armamos el arbolito. En la foto está la entrañable Pituca, que es la señora de lentes, Irma, Eugenia, la doctora Andrea, algunas de las chicas del plantel de profesionales de ese tiempo, la doctora Alicia Blasco, la doctora Gersi, la doctora Gregoruti, Eugenia, Viviana, Andrea Geno. Estos fueron los inicios del centro. Esta es una imagen del centro viejo, donde bueno, estábamos haciendo un cepilladito y topicación con flúor.
la señora Pituca, en el patio del centro de salud, que era un lugar amplio, mamás y chicos sentados en el suelo. Hacíamos la motivación al cepillado y la aplicación del flúor. Invitábamos a los pacientitos y a su familia a construir juntos el arbolito de Navidad, con ideas, con adornos. Acá ya lo tenemos, creo que fue el último año que estuvimos en el centro de salud, en la sala de espera, y ya lo dejábamos para tenerlo exhibido en las fiestas. En ese momento el consultorio era un lugar, un ámbito separado por una paredcita, pediatría de un lado, odontología del otro. Odontología con un sillón de peluquero que bueno, que tenía a su lado un pie con una palanganita enlosada y bueno, un motor como los viejos que conocimos, de brazo y cuerda, y eso era odontología. Y el espacio era un lugar sencillo, compuesto de la sala de espera, muy chiquitita, el consultorio de odontología, el consultorio de clínica o pediatría o el consultorio y el baño con todas sus dependencias, con ventanales que daban a un gran jardín del complejo formado por la escuela, por la capilla y por el centro asistencial. Me acuerdo que estaba el lugar, el espacio era chico, pero tenía muchas divisiones, como para tener por un lado odontología, por el otro lado la parte de obstetricia y ginecología, los consultorios de los clínicos, así que era todo en miniatura, pero funcionaba, por lo menos, y había mucha gente siempre mucha gente esperando. Y bueno, y ahí comenzamos a pensar que si bien había un profesional nuevo, tenía que tener armas para trabajar y no estaban todas, que pediatría no estaba. Y bueno, había que pensarlo y había que comprar, había que pedir, había que adquirir, tenían que estar, porque mi presencia no servía si no tenía todo un complejo. Y ahí fue donde la comisión de damas, ahí estuvo presente con su calidez, con su apoyo, con sus visitas rutinarias, con las visitas que organizábamos en el colegio para organizar. Ellas organizaban test, organizaban rifa, organizaban cenas para recaudar dineros. Y entonces ahí fue que entonces empezábamos a pedir, ¿qué necesitamos? Necesitamos heladera, por si habíamos pedido el centro de vacunación, que era elemental, eran muy pocas las vacunas que podíamos administrar en esa época, pero teníamos nuestro vacunatorio que nos había autorizado la provincia. Y un vacunatorio necesitaba tener su profesional. Allí estaba, ahí fue pedida y incorporada la enfermera, la señora Córdoba, Irma Córdoba, que ella entonces comenzó con todo el sistema de vacunación y de enfermería propiamente dicha, prestaciones de control de tensión arterial o heridas o lo que fuere a su trabajo, pero a su vez había que proveerle de las antiguas jeringas descartables que no existían, sino eran de vidrio, y también entonces necesitábamos la esterilizadora, y era todo un sistema que había que paulatinamente ir pensándolo y haciéndolo. En mi caso particular, la mamá venía o la familia venía con el niño y en algún lugar había que escribir qué es lo que traía como referente llamado historia clínica. La idea era tener el registro de la atención de los pacientes,
Por eso comenzamos a manejarnos, como es lógico, con la historia clínica, la impresión de la historia clínica, la impresión de los carnets de vacunación, la impresión de la citación de los pacientes de odontología en cartulina, fue hecha en el Hospital de Niños Zona Norte, doctor Roberto Carra. En esta época de estos años no teníamos información, folletería ni literatura que nos informara qué era atención primaria, cómo se debía organizarse. Así que todo fue a base de intuición, creo, y de buenas voluntades y de perseverar. Estaba siempre dirigido al bienestar. Aunque sea antipático, el bienestar siempre está asociado a la capacidad económica y a la capacidad cultural de las personas. Uno no es que nadie sea parecido a otro, pero que haya una mejor vida desde todo punto de vista, y eso es lo que todas tratábamos de inculcar, desde la salud bucal a la salud física, a la salud emocional. Eso era la intención. Lógicamente, cuidar la salud enferma, si se puede decir, era un tema muy importante y los teníamos y a diario, y el enfoque era y sigue siendo la promoción de la salud, y por ello encararlo a través del vacunatorio era importantísimo, importantísimo en esos tiempos que realmente no existían en los centros, solamente en los hospitales. Y eso se fue logrando. Que ahora podría ser muy tonto, pero había que llevar un listado de los medicamentos y de los insumos y de los antisépticos al Hospital Carrasco, que ahí estaba la farmacia, que me acuerdo llenaban las cápsulas de los antibióticos, que más conocidas eran las ampicilinas, los llenaban las cápsulas y las depositaban. Entonces, nosotras íbamos y decíamos, necesitamos tanta cantidad. Y nos daban una bolsita plástica con todos los antibióticos. Por otro lado, los jarabes eran en botellones que teníamos que llevar vacíos, y nos colocaban los jarabes para la tos, los antisépticos, los antisépticos para la piel, la escabiosis y todos esos parásitos que siempre existen. Las cremas en potes. Entonces hacíamos, digamos, el pedido, después nos informábamos cuando el pedido estaba hecho. No teníamos teléfono, no existían los celulares, así que era por intermedio de nuestras casas llamar a cierta persona en el hospital que sabía de nuestra historia, y todo era un vínculo con el hospital o con el centro de vacunatorio de la calle La Prida. Era todo así, de persona a persona. Entonces traíamos siempre con el colectivo, el 209 en aquella época, subir y bajar con los bolsos. El Mercedes. Y fraccionar después, de acuerdo a las necesidades de los pacientes,
el medicamento. Entonces comprábamos las bolsitas en rollitos tan comunes y colocábamos la cantidad a mano, le hacíamos el nudito, lo cerrábamos con los ganchitos esos y se lo entregábamos con el nombre de qué es lo que veía adentro para que el paciente no tuviera inconvenientes y tomara, o en una familia, diferentes medicamentos. Todos eran, el estuche eran todos iguales, pero adentro, lógico, el fármaco era otro. Y bien, guardábamos los frasquitos de mayonesas o de dulces porque eran ahí el lugar donde rotulábamos que ahí estaban los distintos medicamentos. Pero éramos todos administrativos, cadetes, farmacéuticos y también, por supuesto, mucamas, y en el momento éramos electricistas, éramos lo que había que hacer. Me entregaba vía la señora farmacéutica, vía IAPOS, Osplat o no, los sueros antitetánicos para adultos o para niños que nosotros teníamos en la heladera y que para nosotros era importante porque el suero la vacuna antitetánica no estaba tan circulando en la persona y frente a algo que nos asustaba, como podría ser un eventual tétanos, en este caso, le aplicábamos la vacuna. Así que tengo que agradecer a IAPOS que tengo tanta cantidad. Era la manera de poder tener para el paciente. Inclusive no pensábamos que podía ser un riesgo para, diríamos, nuestra profesión o nuestro empleo, el no tener lo que corresponde porque no nos proveían. Era de nosotros que nacía que teníamos que tener eso guardado como broncodilatadores inyectables, como corticoides, todo eso no era provisto. Y nosotros ahí, vía farmacia privada, diríamos, estaba. Mi nombre es Alejandro Bianchi, yo soy arquitecto e integro la Dirección de Arquitectura Hospitalaria de la Municipalidad de Rosario. Encontramos en esta esquina de Anderson y Rivarola un terreno municipal que daba con las medidas lógicas como para construir este centro de salud. Contábamos con 3 meses para construirlo, nuestro plan era construirlo en 85 días y se logró hacerlo. El sistema constructivo era fundamentalmente en seco, utilizando materiales como el Durlock, que en aquel momento se empezaba a utilizar, una cubierta liviana, usando perfiles metálicos, chapa, sus aislaciones, dejando solamente la parte húmeda, como se conoce, o construcción tradicional, para cimientos y contrapisos. Todos los locales están ventilados, están iluminados con luz natural, por eso antes dije que ya el terreno no acepta más construcciones, porque lo que quedó de patio sería el patio mínimo necesario para ventilar lo que está. Al ser una esquina tenemos una gran ventaja, que es la de que muchos de los locales, o casi todos, da al exterior, da a la calle, lo que nos da una mejor calidad de iluminación y ventilación. El centro de salud se encuentra ubicado en la esquina de Rivarola y Anderson. Se decidió generar un ingreso con un hall, un alero, justo en la esquina. Desde este ingreso se accede a lo que es la sala de espera y circulación única del edificio. Y se organizan los locales desde una administración, un poco el recorrido en el orden que lo va a hacer un paciente, administración, enfermería, consultorios. Uno de los consultorios está equipado con sillón odontológico, otro equipado con sillón y baño para ginecología, los baños públicos, una segunda salida a modo salida de emergencia y un lugar técnico donde se encuentra el compresor, la cisterna, sala de bomba y es la base de la torre de tanques. Esta tira por detrás, junto a la sala de espera, en el proyecto original era todo patio,
y era el lugar programado para el futuro crecimiento. Este crecimiento ya se hizo, ya se construyó, se construyeron 3 consultorios más, un Zoom y quedó un patio más chico atrás para ventilar los locales. Bueno, yo en el año 94 empecé a trabajar en el centro de salud que estaba emplazado en la otra parte del barrio, o sea, por Rivarola y Ferrarotti. Yo trabajaba en el Carrasco, en el 89 entré. Y estuve 4 años trabajando ahí y después empecé por horas extras a trabajar en el centro de salud, acá. Siempre de tarde. Sí, hasta el 2007 creo. Siempre de tarde en el otro, en este y en el anterior. Y es una cosa muy, o sea, muy cambiante, fue de un centro a otro. O sea, aquel centro era un centro muy chico. No me vivían, era todo prefabricada, un lugar muy precario. Enfermería era prácticamente reducido. Tenían una camilla pediátrica y otra camilla chiquita también. Y entraban 2 personas solamente parados. Y el trabajo que se hacía era distinto. O sea, era más, digamos, acá más asistencialismo. Allá se hacía más de terreno, más campaña de vacunación, pero la población nos fue limitando a las salidas. O sea, antes se podía hacer un trabajo un poquito más de campo, que ya no se puede hacer por la cantidad de gente y la migración que hubo en el barrio. Entonces no nos deja, no tenemos campo de acción y estamos con el mismo personal casi que hace 20 años atrás. Somos 3 enfermeros y seguimos siendo 3. Pero bueno, se fue modificando, los ambientes eran muy, como te decía, eran muy reducidos, el trabajo de enfermería no era solamente enfermería, hacíamos entrega de leche, el control de stock de medicamentos, el pedido de medicamentos, aparte del trabajo de enfermería, y en esa época no había teléfono, no había internet, era todo manual. Las planillas se mandaban con un móvil, o las llevábamos nosotros a Secretaría de Salud Pública, y hoy está todo más informatizado, se maneja todo por vía internet, no es como, o sea, está mucho mejor. Sí, era como una casa, no estaba muy estructurado para centro de salud. Por ejemplo, había un consultorio de pediatría que la entrada había que salir a un patiecito, entonces cuando llovía la gente se mojaba hasta que entraba al consultorio. Era así bastante improvisado, pero bueno, funcionó muchísimos años, mucho antes de que yo llegue ya estaba abierto en ese lugar. Y bueno, el venirnos para acá fue como abrir el centro, porque en realidad empezaron a llegar montones de personas, muchas más personas que las que iban a atenderse al otro centro. Tal vez porque, bueno, al abrirse aquí hubo más oferta también de horas médicas y el traslado significó una apertura al barrio. Y el centro como institución creció un montón al haberse trasladado, justamente porque bueno, había disponibilidad de muchos consultorios, había una administración, y entonces pudimos funcionar diferente. No había otro centro. Estaba el de Cabin 9, sí, lo que pasa es que mucha gente de Cabin 9 estaba ya desde hacía muchísimo tiempo acostumbrada a utilizar el centro de salud como referencia, el nuestro, entonces no iban a Cabin 9 y nosotros tenemos muchas historias clínicas de gente de Cabin 9. Hay más capacidad, más comodidad para atender a la gente, porque en el histórico era reducido. Entonces, bueno, más gente también, más personal. Ese fue el cambio. Bueno, los turnos, viendo la problemática de la gente, para ir guiándola a qué profesional o cuál es la necesidad urgente que tienen, bueno, canalizarlo con los compañeros de trabajo. Sí, la demanda cada vez es más, porque al estar centralizado la parte, digamos, del segundo nivel, entonces hay más cantidad de gente que accede al centro de salud por consultas a especialistas. O sea, que de acá son derivados los especialistas y bueno, entonces es más la cantidad. Mira, por día nosotros hicimos un par de días, hicimos una estadística para ver, porque llegaba el momento que estábamos y 300, 400 personas, porque, o sea, administración de la mesa de entrada, de todo.
de todo. O sea, está el médico, está el enfermero, qué consultorio me toca, que esto tengo un turno, entonces es un constante, ¿no? En el mes de agosto se vieron 1.700 consultas, sin contar odontología, y sabiendo que en el mes de agosto hay muchos personal de vacaciones o que tiene algún niño familiar enfermo, que no completa su carga horaria total. Pero se ve aproximadamente entre 15 y 20 personas por profesional por día, así que es importante la cantidad de consultas. Yo ahora en noviembre, hace 2 años, o sea que fue en el 2012. Yo soy médico generalista, yo hice la residencia en el Centro de Salud El Gaucho, después trabajé en el Coblin, que es zona norte, y del Coblin pasé para acá ya y me quedé acá. Barrio Godoy es parte del oeste de Rosario. El oeste de Rosario la población es bastante como combativa, o sea, no se quedan callados frente a las cosas que le suceden, no se quedan callados frente a lo que les parece injusto. Por lo tanto, es un laburo un poquito más arduo porque hay dos personas luchando por, tanto sea nosotros como profesionales y los pacientes, ponerse de acuerdo con alguien que te va a retrucar todo lo que vos decís. Está buenísimo, un ejercicio que está muy bueno, pero es difícil a la vez que enriquecedor. Yo empecé a trabajar en atención primaria de la Secretaría de Salud en el año 2004 en el Centro de Salud Mauricio Casal. En el año 2010 me proponen tomar la jefatura de este centro y es cuando decido el traslado. Así que en septiembre cumplí 4 años de cumplir las 2 tareas, porque sigo en la asistencia y en la gestión. Cuando llegué a este centro de salud me impresionó lo lindo que era, porque no en tantos lugares se ve que en un centro de salud público sea tan iluminado, tan bien ubicado, y de a poco se le fueron dando reformas para poder ofrecerle a la gente un lugar donde viene con su dolencia, pero que sea amable con el barrio. Este es un barrio que a mí me llamó la atención cuando yo vine, es la interinstitucionalidad que hay. Nosotros tenemos una reunión mensual con el Jardín Grillito de Pan, con la Escuela 6018, y donde las familias son conocidas por esas instituciones, con el CCB, Centro de Convivencia Barrial, que depende de la Secretaría de Promoción de la Municipalidad de Rosario, y donde ahí se realizan distintas actividades según un grupo etario, niñez, juventud y adultos jóvenes. Tiene mucha convocatoria en cuestiones barriales. El Día del Niño no falta en ninguna institución, en el armado del Día del Niño. En esto también hemos recibido en el festejo de los 50 años del Centro de Salud ofrecimiento de distintas ONG, de Paloma de Paz, de La Trinchera, son ONG del barrio y que son reconocidas por el barrio. Eso es una fortaleza también de aquí. Cuando se habla de La Trinchera, todo el mundo sabe de dónde queda La Trinchera, todo el mundo sabe dónde está Paloma de Paz, los colegios y demás. Este centro de salud tuvo un traslado de un pequeño anexo en el Colegio Roselo a este edificio que fue pensado como centro de salud. Y con todas las disciplinas que tiene, porque hay pediatría, ginecobstetricia, hay psicología, odontología, tenemos una kinesióloga, médicos generalistas, y donde hubo una transformación en el modo de atender a las personas. Si bien existen los turnos programados, si bien existe la pronta atención, que es cuando la persona tiene una patología aguda, tratamos de, a partir de la demanda de la gente, observar cuáles eran los problemas de la población y poder organizarnos en talleres. Actualmente tenemos un taller de nutrición,
donde abarcamos a personas diabéticas, hipertensas, hipotiroideas. Viene una nutricionista, se dan dietas, se pesan a los pacientes, se hacen caminatas. Tenemos un taller de un dispositivo de admisión de problemas de aprendizaje, porque veíamos que un motivo muy común en pediatría eran problemas de conducta y aprendizaje del colegio. Bueno, y un equipo interdisciplinario entrevista y toma el problema en forma integral. Un taller de embarazo y un taller de desarrollo, donde abarcamos niños de 0 a 2 años. Y eso es algo que suma al equipo, porque vamos a trabajar interdisciplinariamente y no cada uno en su especialidad. Y cuanto más integrado está un barrio, mayor es la posibilidad de encontrar los problemas en ese barrio. En Barrio Godoy fue uno de los primeros barrios que se instaló el dengue. Eso hace que nosotros conozcamos esa realidad y podamos hacer labores de prevención y promoción de la salud, en ese sentido sobre todo. Es una estrategia de APS, que es atención primaria de la salud, un abordaje en prevención y promoción de la salud. Es el primer encuentro de la población con el sistema. No es la atención básica, sino una atención integral, viendo al sujeto en su forma psíquica, biológica y social. Porque los que realmente tenemos una lectura del territorio somos los centros de salud. En un segundo nivel ya están los hospitales de mediana complejidad y un tercer nivel, los de alta complejidad como el ECA, el Vilela. La idea de atención primaria es la adscripción del paciente a cada médico. Yo tengo un médico de cabecera. Él es el que conoce mi familia, es el que conoce mi historia de salud o enfermedad. Y generalmente ese médico, en algunos casos, se trata de trabajar en equipo de referencia, no quedarse solo, porque hay situaciones muy complejas que la mirada de uno solo no basta. Entonces, lo vemos conjuntamente, pedimos un turno y lo vemos juntos para tener otra mirada. Tenemos una trabajadora social, las chicas de administración hacen un trabajo realmente importante en esta observación por los años, porque administración y enfermería es años casi de experiencia, y ya cuando o son familias que habitó el centro de salud, o son familias nuevas que ya saben y ya lo tomamos como equipo. Otra fortaleza del centro de salud es que todos los jueves tenemos reunión de equipo, donde eso es interesantísimo en ver los procesos de atención, reorganizar el modo de trabajo, el modo de atender y demás en forma grupal. Y es un lugar también que se utiliza en caso de que hay un problema familiar o en la sociedad del barrio, lo podamos estar trabajando allí. En este centro de salud actualmente hay un personal estable de 27 personas y además contamos con la concurrencia de odontología y somos algunos profesionales tutores de los residentes de pediatría y de clínica, además de la práctica final obligatoria, que de la facultad viene a realizar su práctica final alumnos avanzados de la carrera de medicina. Nos ha pasado de todo, pero creo que el final es feliz y es amplio y que todos, bueno, un germen que comenzó allá por los años 74 en mi caso y más años antes, hoy está vivo y crece, y que la comunidad pueda tener como referente a todos los profesionales que le ayudan a que la vida le sea un poco más fácil. Lo importante de esta charla, lo que estamos recalcando es, si bien el centro cumple 50 años, que son muchos, digamos
que en la época del 64 es donde comenzó. Comenzó y después se fue abonando, cambió gentes, cambió lugares, pero la llama es la misma, el ayudar en las posibilidades que se pueda, que ahora son muchas, que sabemos que más del 80% de las patologías quedan en el centro asistencial y las otras tienen que ser resueltas por un equipo, por estudios, etcétera, etcétera, etcétera.